Abel era el príncipe estereotipado, rico, poderoso y guapo, pero no tenía corazón. O al menos eso decían los aldeanos de su futuro rey. Incluso en sus días más libres, Abel solo pensaba en cazar, conquistar y gobernar con puño de hierro. Pero todo cambió cuando conoció al hada del invierno. Era la víspera del solsticio de invierno, un día mágico, y el príncipe había salido de casa con el resto de su equipo. A pesar de estar familiarizado con los bosques, el joven cazador tomó un camino equivocado que le llevó a lo más profundo de aquel lugar, a un sitio donde nunca había estado. Pronto se perdió. El príncipe se detuvo y desmontó su caballo con la esperanza de inspeccionar los alrededores y recuperar el sentido de la orientación. Pero los únicos puntos de referencia eran muros de árboles y un manantial burbujeante de agua dulce. Se sabía por todo el reino de la existencia de manantiales, que eran estanques de hadas. Pero el príncipe estaba reseco por sus aventuras. Se acercó al manantial, se agachó para beber y luego, instintivamente, sumergió las manos en el estanque encantado. Al instante, el príncipe recordó que su caballo se había desviado a la izquierda en lugar de a la derecha y pudo ver en su mente la ruta más rápida para volver al castillo. Pero antes de que pudiera sacar las manos del agua, una mano de mujer surgió de las profundidades y le arrebató el anillo de oro que llevaba puesto en uno de sus dedos de la mano izquierda. El príncipe estaba intrigado, pero no enfadado. En su opinión, el anillo era un intercambio justo por haber recordado cómo volver y salir de aquel bosque. Además, ¿qué otra cosa se podía esperar de un estanque de hadas? Pero más tarde, esa misma noche, mucho después de que el príncipe regresara del bosque y se retirara a sus aposentos, no podía dejar de pensar en aquel inusual encuentro. Se paseó toda la noche hasta que el amanecer iluminó el cielo, y luego comenzó a escuchar un sonido extraño que jamás había oído dentro del castillo. Era el sonido de campanillas que tintineaban. Abel siguió la música de una habitación a otra hasta llegar al comedor, donde un grupo de hadas bailaba alrededor de un enorme árbol. El árbol era magnífico, olía a hoja perenne y a tierra húmeda, y estaba cubierto de adornos brillantes, telarañas de plata y un hermoso ángel encaramado en lo más alto de aquel árbol. Pero aquel no era un ángel, y cuando bajó flotando para enfrentarse al príncipe, se presentó como el hada del invierno. Habló del bosque, del estanque y del anillo de oro, que, por cierto, era la razón por la que estaba allí. Pero en lugar de agradecer al hada que le devolviera las joyas o de preguntar por el hechizo que le guiaba por el bosque, el príncipe no dijo nada. Tal vez fuera el árbol brillante, las campanas o cualquier otra cosa. Pero el hombre y el hada del invierno sintieron una extraña pero agradable conexión y bailaron desde el amanecer hasta el anochecer. Y a pesar de todo el baile, el príncipe nunca se había sentido más vivo. Pidió al hada del invierno que le permitiera casarse con ella, y el hada aceptó, con una condición: no hablar nunca de la muerte en su presencia. El hombre aceptó su petición,
que parecía demasiado buena para ser cierta, y la pareja estuvo felizmente casada durante muchos años. El príncipe se convirtió en rey y ella en su leal reina. Pero, con el paso del tiempo, Abel volvió a caer en sus viejas costumbres. Se volvió complaciente, frío y obsesionado con sus obligaciones y su poder. Con el tiempo, como suelen hacer los humanos, se olvidó de la magia de la tierra y, por tanto, de su esposa. Y entonces llegó aquel fatídico día en el que el temperamento del rey ardía, y el hada del invierno llegó a la cena más tarde de lo habitual. Y el rey Abel dijo: «Vaya, esposa, has tardado tanto en reunirte con nosotros. Tienes suerte de que la muerte no haya venido a por mí en tu ausencia». La amargura llenó la lengua del rey, que inmediatamente se arrepintió de sus palabras. Miró a su hada esposa con la esperanza de que no hubiera oído la confesión, pero ya era demasiado tarde. El hada se había ido. El rey buscó en los terrenos durante semanas. Contrató a los mejores rastreadores y perros para que le ayudaran a localizar las campanas tintineantes que ahora rondaban el bosque. Los aldeanos, que adoraban a la reina de las hadas, visitaron los estanques del bosque y dejaron anillos de oro como ofrenda. Pero el rey nunca volvió a ver a su amor. Y cada año, hasta que la muerte le llegó por fin a él, decoró un magnífico árbol en su honor. Colgó adornos brillantes y colocó telarañas de plata en todas las ramas. Y colocó un ángel en la cima. Y susurró una oración que decía: «Que el hada del invierno vuelva a mí en esta víspera de solsticio, aunque solo sea para un único baile con un alma arrepentida que sí tiene corazón». Y yo soy el documentalista. Y esto fue Cuentos para adultos. El hada del invierno.